Y sin más, vamos a empezar. Y vamos a empezar con Nay. Nay es quien empieza la presentación. Nos va a hablar, digo, ella maneja el tema emocional maravillosamente. Y en esta ocasión nos va a hablar de la conciencia emocional. Y la verdad es que si no entendemos qué es lo que nos está pasando, es difícil poder llegar a tener una vida feliz. Si no comprendemos o no tenemos esta conciencia. Ahora, decirlo es más fácil que tenerlo, pero para eso Nay nos lo va a presentar de una manera siempre sencilla y muy profunda, como siempre lo hace. Nay, dejo toda la audiencia en tus manos. Muchísimas gracias, Jaime. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a este seminario gratuito y abierto para concientizar, sí, y poder mejorar un poquito en la vida. Así que, como siempre digo, en todas mis charlas, si la tecnología me acompaña, voy a estar compartiendo mi pantalla. Así que comenzamos y ahí me están viendo. Primero, darles la bienvenida a este hermoso seminario de Desafíate a ser quien eres. Obviamente, aquí con ustedes, Nay Rodríguez, ya han hablado un poco de mí, así que simplemente decir que hago psicoterapia, que hago coaching, que también me especializo en inteligencia emocional y también consultoría empresarial. Pero vamos a lo importante. Y lo importante es la conciencia emocional. ¿Qué pasa con esta conciencia emocional que todos debemos tener? Por eso la pregunta que yo les hago es, ¿cuántas veces te raptaron tus emociones? ¿Cuántas veces realmente quedaste como, ¿qué pasó? Me pasó algo y definitivamente me quedé dando vuelta en lo que me estaba sucediendo. Por eso mismo, tenemos que no generar la explosión de la mente. Tenemos que empezar a entrenarla, como dijo bien Clau. Por eso tenemos una experta también en coaching, una colega que nos va a explicar cómo llevar las cosas al hacer. Porque hay que entender, pero también hay que modificar. Entonces la pregunta es, ¿saben por qué pasa esto? ¿Que nos raptan las emociones? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros para que las emociones nos rapten? Y la respuesta es porque no tenemos entrenamiento psicoemocional. Cuando nosotros ingresamos a la educación, ¿sí? Nos enseñan toda la parte que es analítica, racional, y definitivamente no nos enseñan a qué hago cuando siento determinadas emociones. Por eso, nadie nos enseñó conciencia emocional. Ya sea en el colegio, que lo único que aplicamos es la utilización de la lógica, o cuando estamos en la familia, que lo que utilizamos son los valores, los límites y los valores, lo que debo hacer. Por eso, es sumamente importante comprender que cuando aparecen las emociones, y aparecen todas y cada una de ellas en distintos momentos, o también pueden aparecer juntas, lo que sucede es que no sabemos qué hacer con estas emociones. Así que, para dar el primer paso, lo que vamos a hacer es presentarles a las emociones primarias. Y tenemos la alegría, tenemos la ira, vamos a tener el miedo, el asco, la sorpresa y la tristeza. Estas son las emociones básicas y esto es lo que estamos consumiendo 24/7. ¿Y saben por qué? Porque es importante comprender en este momento que nosotros somos 24 horas de emociones. Todo el tiempo las estamos sintiendo. Y si alguna persona en este momento dice, pero Nay, es que a veces cuando me preguntan cómo estoy, yo digo, no sé, bien, no pasó nada en esta semana. Y pensamos que eso significa que nosotros no tenemos emociones o que nosotros no las estamos viviendo. Pero las emociones existen, las emociones están y les hace algo particular a cada uno de ustedes. Experimentan la vida a través de las emociones. Por eso, cada emoción tiene un mensaje. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué busca cada emoción? Entonces, en este punto, tenemos que comprender
que, por ejemplo, el miedo, ¿sí? El miedo busca algo particular. Ahora, ¿alguien se puede poner a pensar qué es lo que busca el miedo? Cuando nosotros sentimos miedo, lo que buscamos es la protección, sentirnos protegidos, seguros. Cuando hablamos de la emoción de la sorpresa, estamos hablando obviamente de algo que nos sobresaltó, que algo que nos asombró, y lo que estamos buscando con esta emoción es una orientación. ¿Y qué significa eso? Que todavía cuando me pasó algo que me sorprendió, yo no sé si es bueno o es malo. Es que todavía tengo que buscar la orientación de qué forma esta emoción se va a dirigir en un aspecto de mi vida, si me va a sumar o me va a restar. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la aversión del asco, el asco es simplemente el rechazo de algo. Es un disgusto. ¿Y qué es lo que busca? Es simplemente rechazar. Algo me da asco. No lo quiero lejos. Entonces, esta emoción lo que busca es que nosotros hagamos una separación entre mi persona y ese algo o ese alguien, ¿sí?, que nos está dando rechazo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la ira, que la ira es el enfado, el enojo, ¿sí?, esta emoción es muy particular, porque esta emoción lo que genera en el ser humano es destrucción. Y no significa que a la ira no haya que sentirla. A la ira hay que sentirla, pero hay que aprender a tamizarla y hay que aprender a sacarla de nosotros de una manera ecológica. Y esto significa de una buena manera para mí y de una buena manera hacia el mundo que le estoy emitiendo. Pero si yo no trabajo mi ira y mi enojo, es autodestructivo, como por ejemplo sentir odio. Cuando nosotros hablamos de la alegría, todo lo entendemos, la alegría es el bienestar, es la diversión, es estar muy bien. ¿Y qué es lo que busco con esta emoción? ¿Qué es lo que busca esta emoción biológicamente en nosotros? Es la reproducción. Quiero sentirla una y otra vez, porque a lo lindo nosotros lo queremos reproducir. Y cuando hablamos de la tristeza, la amada tristeza, que todo el mundo por ahí trata de no sentirla porque es feo, porque no me gusta. La tristeza obviamente es la pena, es el pesimismo, pero esta emoción es fundamental. ¿Fundamental para qué? Para la transformación de cada uno de nosotros. Si estamos en estado de duelo, si no pasamos por la tristeza, no podemos duelar, porque la tristeza es reintegración. ¿Qué significa? Unir las partecitas de mí que se rompieron y volverme a reconstruir. Por eso esta emoción es sumamente importante para todos. Y esto no es algo menor. Pero existen más. Sí, definitivamente existen más y no nos quedamos con las emociones básicas. Acá van a aparecer las emociones secundarias y puede aparecer la envidia, puede aparecer el aburrimiento, la ansiedad, la vergüenza y un montón más de emociones. Cada emoción secundaria nos trae algo. En principio, son más difíciles de explicar porque son más complejas, tienen más cosas dentro estas emociones secundarias. Son más variadas, hay una gran gama de emociones secundarias. Y por último, se componen de fragmentos de otras emociones. Y para eso vamos a dar un ejemplo. Vamos a estar viendo el ejemplo del amor. El amor se compone por 3 factores. Vamos a verlos. La pasión, la intimidad y el compromiso. Y ustedes dirán, pero Nay, falta un montón de cosas en el amor. Y espérenme porque estamos viendo que es una emoción secundaria, una emoción compleja y vamos a ver qué emociones primarias tienen adentro. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es preguntarnos por qué a cada emoción básica le corresponde una emoción.
Por ejemplo, cuando estamos hablando de la pasión, la intimidad y el compromiso con respecto al amor, estamos hablando que corresponden a la alegría y a la aceptación, que es lo contrario, sí, del desagrado. Y de hecho, existen hoy, si buscan en Google, van a escuchar o van a ver que hay más de 100 definiciones de amor. Hay más de 100 definiciones. Por esta razón, la mayoría de los seres humanos no sabemos amar. Ahora, les acabo de decir que no sabemos amar. Y ustedes dirán, Nay, ¿qué acabas de decir? No sabemos amar porque el 90% de las personas, y esto es una estadística, ¿sí? Esto no es algo que invento yo, pero cada uno haga una reflexión, más del 90% de las personas no se casan por amor. Se casan o por miedo, o por soledad, por mandatos sociales o mandatos, por ejemplo, familiares. Y la mayoría de las personas no aman, dependen, tienen dependencia, tienen necesidad. ¿Por qué? Porque necesitan llenar sus vacíos existenciales, necesitan llenar todos esos huecos que como personas no llenamos, pero que creo que otra persona sí va a poder llenarlos por mí. Por eso, las personas generalmente, cuando estamos en pareja, buscamos esa persona que nos complemente. Eso que yo no tengo, lo tiene la otra persona. Pero el amor no se trata de eso. El amor se trata de yo ser una persona completa y dar lo que tengo a otra persona y que la otra persona me dé lo que tiene a mí. No siendo una media naranja, sino siendo 2 naranjas completas que juntos podemos hacer un rico exprimido de naranja. Entonces, vamos a dar otro ejemplo de emoción secundaria compleja y es la envidia. Todos los seres humanos sentimos envidia en algún momento de la vida y la envidia no es una emoción mala. El problema no está en la emoción, sino en qué hacemos, ¿sí?, cuando la sentimos y qué hacemos cuando la aceptamos. Por eso mismo, ¿sí?, nosotros como personas tenemos que empezar a entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son neutras, porque una persona que no tiene conciencia emocional, lo más probable es que quiera destruir a esa persona a la que le tiene envidia. No quiero que esa persona llegue a donde llegó, porque yo quiero llegar. Eso pasa cuando no sabemos comprender las emociones. Pero cuando nosotros tenemos conciencia emocional y la trabajamos, podemos convertir la envidia en algo hermoso. Y eso se llama admiración. Y de esta manera puedo lograr que otra persona me ayude. Por ejemplo, puedo lograr imitar lo que otra persona está haciendo. Puedo pedirle ayuda. Por ejemplo, ¿me puedes ayudar a lograr esto que lograste? ¿Cómo aprendiste esta habilidad? Cuando nosotros aprendemos a transformar la envidia, que todos como seres humanos la sentimos, en admiración, entonces la envidia cumplió su cometido, que es aprender a que todo lo que puede ser negativo en nosotros puede ser algo maravilloso, ¿sí?, para nuestro ser como habilidad nueva. La envidia es muy beneficiosa si sabemos qué hacer con ella. Por eso es muy importante que todos tengamos conciencia emocional. ¿Pero qué es la conciencia emocional, Nay? En este caso, vamos a hablar y vamos a decir qué es la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos sintiendo y por qué sentimos lo que sentimos. Para poder tener conciencia emocional, debemos saber que las emociones sí son algo que sentimos 24 horas al día, pero saber que las emociones y los estados de ánimo no son lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué son las emociones? ¿Sí? ¿Alguien se preguntó alguna vez qué son las emociones? Porque esta es la pregunta que tienen que hacerse todos en este preciso instante. ¿Qué son las emociones? Las emociones es aquello que sentimos, que percibimos
cuando algo nos pasa o con alguien, porque puede ser un hecho, una circunstancia, o puede también ser una persona que me lo está generando. Las emociones son involuntarias, no las puedo evitar, no las puedo elegir, pero modifican mi comportamiento y siempre está referido a algo que me sucedió. Tiene que ver con la forma en la que vamos a entender las cosas que nos están sucediendo y tiene que ver con esto de tomarlo siempre personal. Por eso hay que saber algo muy importante de las emociones y quiero que presten mucha atención. Las emociones son intensas y no se pueden evitar y duran tan solo 90 segundos, nada más que 90 segundos. ¿Pero qué pasa con los estados de ánimo? Los estados de ánimo son una prolongación de una emoción que no pudimos resolver, de algo que me pasó que no resolví. Por lo tanto, si esta emoción se ancla en nosotros, se sostiene en el tiempo y se revive una y otra vez. Pero los estados de ánimo sí se pueden modificar, los estados de ánimo sí se pueden elegir. Y cuando yo no los entreno, entonces me quedo sumergida en un bucle y empiezo a estar en estado de victimismo. Siento que no puedo hacer nada al respecto de lo que me pasa o que los demás tienen la culpa de lo que me está pasando. Por eso los estados de ánimo son más profundos y se pueden evitar, pero ojo, tienen la capacidad de raptarme. Los estados de ánimo se retroalimentan porque yo no resolví la emoción primaria, qué fue lo que sentí. Ahora, realmente tienen que comprender que el estado de ánimo sí lo puedo intervenir y sí lo puedo gestionar y sí lo puedo evitar. ¿Es magia? No, entrenamiento. Entonces, ¿qué vas a hacer o qué van a hacer a partir de ahora cuando le sucedan las cosas? ¿Qué van a hacer cuando la vida gire y estén en distintas circunstancias problemáticas? ¿Vas a dejar que te rapten las emociones? ¿O vas a animarte a saber quién eres? ¿O vas a animarte a saber qué te quieren enseñar cada una de las emociones? Porque esto es muy importante. Yo no puedo elegir no sentir dolor. Si algo me pasa, yo voy a sentir dolor. Y eso me va a doler y no voy a poder evitarlo. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento tiene que ver con el hecho de que eso que me sucedió a mí, que me dio mucho dolor, no lo entendí, no lo resolví. Y por lo tanto está en mi organismo, en mi mente y en mis emociones una y otra vez replicándose. Y eso es muy importante, porque vuelvo a repetir, el dolor no lo voy a poder elegir, el dolor lo voy a sentir y tengo que permitir sentirlo. Pero el sufrimiento es algo que nosotros podemos elegir y podemos cortar cuando nosotros queramos. Y así con cada estado de ánimo. Lo importante es que ustedes se den cuenta y puedan empezar una introspección a conocerse, porque si no nos conocemos, entonces no sabemos por qué las cosas nos afectan. Por lo tanto, como me gusta decir a mí, las emociones le dan sentido a la vida y los estados de ánimo son los que yo elijo, porque si tengo un estado de ánimo de alegría o felicidad, por supuesto que voy a querer tenerlo. Y voy a querer que se haga bucle una y otra vez y estar el mayor tiempo en felicidad. Pero cuando estamos hablando de emociones que tal vez no nos hacen bien, que tal vez emociones que nos están condicionando o nos están poniendo mal, entonces ahí elijamos ir a resolver esa emoción, entender por qué me afectó, en qué parte de mi historia yo me sentí de esta manera y lo estoy reviviendo en el día de hoy. Así que
les dejo esta pregunta nuevamente. ¿Qué van a hacer a partir de ahora cuando las cosas les sucedan? ¿Van a dejar que las rapten sus emociones o van a animarse a saber qué les quiere enseñar cada emoción que está dentro de ustedes? Así que muchas gracias por haber estado en esta pequeña conferencia, seminario, ¿sí? Acá voy a dejarles para que todos puedan conectarse conmigo. Siempre van a tener toda la opción de estar conectadas con nosotros. Van a ver nuestros teléfonos, van a estar viendo también nuestras redes sociales. Las expertas estamos al servicio de todas las personas que quieran trabajar en sí misma y salir de la zona de confort. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en estos minutitos de conferencia y ahora volvemos con mi amado Jaime Fonte. Y la verdad es que siempre es súper interesante, así que me dejaste a mí también sorprendido de los conceptos. No los había visto así. Me encantó lo de los estados de ánimo. Ya lo platicaremos al final, pero mil gracias y seguimos. Por favor. Muchas gracias y seguimos.